Se aprueban leyes de transparencia que luego los congresos locales, los gobiernos estatales y los órganos autónomos no cumplen. Al mismo tiempo, hoy discutiéndose o tratando más bien de abrirse la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, otro de los pendientes que está ahí en el Congreso y que se encuentra trabado desde el periodo desde el periodo ordinario de sesiones anterior, en buena medida por el rechazo a abrir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, como en buena medida reclamaron las urnas el pasado domingo. Soy José Buendía, de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas y vamos a tener a un comisionado del INAI y a la responsable de Artículo 19 en México. No se vaya, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñeme a ver algunos datos de contexto para venir a nuestra mesa aquí a tener nuestro debate de hoy. Una muestra clara de las dificultades para que la transparencia avance en los gobiernos del país son las leyes locales y su incumplimiento en los estados, a pesar de las denuncias de corrupción y ahora incluso el Frente Penal contra mandatarios salientes. Así, el INAI ha presentado 4 recursos de inconstitucionalidad ante la Corte porque las legislaciones de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México son incompatibles e incluso violan la ley federal, mientras que las de Oaxaca y Querétaro ya fueron reformadas por observaciones del INAI. De las 32 entidades, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas y Nuevo León incumplieron el plazo establecido para publicar sus leyes de transparencia, lo que da un panorama de que esta no parece una prioridad, aunque se debatan en el Congreso nuevas leyes anticorrupción. Las dirigencias de los partidos dicen que la corrupción es el principal problema del país, pero los gobiernos de todos los colores políticos se desentienden cuando llegan al cargo. ¿En verdad lo creen? ¿Por qué se frena la transparencia más allá de las leyes? Posiciones. Número 1. El comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández, consideró que no hay razón jurídica para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nueva ley de transparencia de la Ciudad de México. Número 2. El Pleno del INAI determinó que varios artículos de la ley local abren una vía para que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la capital concentren la toma de decisiones respecto a la transparencia gubernamental. Número 3. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que su partido no defraudará el anhelo ciudadano y en este periodo extraordinario de sesiones, nuestros diputados y senadores aprobarán las leyes secundarias que permitan prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Número 4. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, urgió al legislativo la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción después de que denunciaran ante la OCDE en París el retraso en el debate legislativo. Número 5. La corrupción le cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos cada año, equivalentes a 9 puntos del Producto Interno Bruto, según Transparencia Mexicana, lo que representa 1/4 parte de los ingresos de las familias más pobres que se destina a pagar cuotas derivadas de esta conducta ilícita. La primera nota que habría que poner sobre la mesa es la dificultad que en serio tiene la transparencia y los mecanismos anticorrupción para avanzar en el país. Por ejemplo, las leyes de transparencia pues se aprueban, se sacan en el Congreso, pero a la hora de bajarlos a los estados, congresos, gobiernos locales, o las detienen o cambian las leyes, incluso a tal punto que el propio INAI tiene o ha hecho recursos de inconstitucionalidad. Y hoy mismo también en el Senado, pues atorada la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, después de que la sociedad civil, los grupos que han estado impulsando la Ley 3 de 3, fueron a presentar nuevamente una propuesta para tratar de avanzar en ese camino. Eso vamos a entrarle hoy a hablar aquí en Opiniones Encontradas, y me da muchísimo gusto que esté conmigo hoy en este programa para entrarle a analizar cuáles son lo que está deteniendo este avance. Ana Cristina Ruelas, que es directora de México, de Artículo 19. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Qué Encantado. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias como siempre. Joel Salas, comisionado del INAI. No, muchas gracias, Pepe, y felicito a Ana Cristina, que ahora ya se estrena como flamante directora de Artículo 19. ¿Cómo ves? Muchas gracias. Había venido cuando estaba a punto de, ¿verdad?,
casi. Pero esto ya cambió. Todavía Muy ni bien. siquiera Felicidades. aplicaba, pero ya. Ya cambió Felicidades. la situación, muchas gracias. Si quieres, arranco contigo, porque en efecto, ustedes, para ver el primer obstáculo, el proceso de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia se reconoce como casi un modelo paradigmático que avanzó en el Congreso Federal, legisladores, sociedad civil, etcétera. Pero a la hora de que lo bajas a los estados, el propio INAI ya trae 4 impugnaciones. 7. 7. Sí, porque, ¿Qué pasa? A ver, así lo previó el legislador. Dijo, INAI tiene que haber una especie de órgano revisor de que el espíritu del sexto no se vulnere. Y en efecto, con el proceso de armonización legislativa, poco a poco fueron armonizándose. La realidad de las cosas es que antes de que venciera el plazo salieron la mayor cantidad de leyes e interpusimos acciones. Pero además tarde, o sea, casi cerrando la mayoría. Sí, exacto, casi cerrando la mayoría. Yo sí reconozco la voluntad de ejecutivos estatales y de legislativos locales. Fue un proceso muy intenso de diálogo permanente con el INAI. Y digamos que de los 7 estados que antepusimos acciones de inconstitucionalidad, Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, en la mayoría, el 99.95% de los artículos eran constitucionales. Sin embargo, observábamos uno o fracciones de uno y por eso fue que nos fuimos en estos casos. Ahorita tenemos pendientes de publicación las leyes de 3 estados, Aguascalientes, Nuevo León y Veracruz, y estamos en proceso de análisis del caso de Zacatecas y Michoacán. A ver, que se fue a último momento, sí. Ajá. Que hubo voluntad de los actores políticos también, y que los aspectos de inconstitucionalidad son menores, eso es cierto. Entonces yo sí sigo creyendo que fue un modelo ejemplar de construcción de diseños normativos a nivel nacional e incluso inédito. No existe nada similar. Pero, por ejemplo, me llama la atención, Ana Cristina, el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México, perdón. Estábamos como antes de tu nombramiento. Así es. No, me llama la atención porque ahí fueron varios los artículos impugnados. El propio presidente del InfoDF está diciendo que no es anticonstitucional, pero la verdad es que el señalamiento que ustedes están haciendo es duro. Está diciendo, a ver, varios de los artículos van incluso contra el espíritu de la propia Ley Federal de Transparencia. De transparencia. Bueno, ¿Cómo la ves situación tú? con el Distrito Federal es que Ciudad creo de que México. siempre ha caminado por cuerdas Ciudad de separadas, ¿no? México. De la Ciudad de México, disculpa, me mantuve otra vez. De la Ciudad de México es que la Ciudad de México, la ley de la Ciudad de México, o en ese caso sí era la ley del Distrito Federal, era la mejor ley del país. Ajá. ¿No? Por eso me llamaba justo exactamente. la atención. Y iba mucho más allá que la Ley Federal de Transparencia, que era muy garantista. Nosotros desde artículo 19 siempre decíamos, no es lo mismo ser un ciudadano que vive y pregunta a la Ciudad de México que aquel que le pregunta a Chiapas, Claro. ¿no? O aquel que le pregunta a Aguascalientes. Y entonces creo yo que también en este proceso de resistencias y de reconocimiento de sus avances, también creo que ha habido como una falta de reconocimiento de los propios avances de la ley general. Y eso es lo que hace que ahora nos enfrentemos a ciertos retrocesos o a ciertas regresiones, porque para muchos podría pensarse que el estándar que tiene la Ciudad de México sigue siendo la ciudad más transparente, ¿no? Pero esto no, a mí me preocupa más allá de lo que dice la ley, me preocupa lo que realmente está sucediendo. Ajá. Tenemos leyes, tenemos una Ley General de Acceso a la Información que entró en vigor a partir del 2014 y que si bien los procedimientos no debieran ser aplicados desde ese momento, sí sus principios y sus bases debieron ser aplicados. Y lo que encontramos ahora es que ni los organismos garantes ni los sujetos obligados han considerado la Ley General de Transparencia. Es decir, siguen utilizando sus leyes desde hace un año, sin que consideren el principio de máxima publicidad, sin que consideren las reservas casuísticas de información, sin que consideren la prueba de daño. Eso es preocupante,
¿Por qué? Porque ahorita tenemos 2 meses de haber tenido la vacatio legis terminada del proceso de armonización, pero la realidad es que las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado desde que se aprobó la ley. Ha habido más instituciones, un fortalecimiento institucional importante, un proceso legislativo importante, como lo mencionó Joel, pero esto no se refleja en la información que están recibiendo los ciudadanos. A mí me preocupa mucho lo que está diciendo Ana Cristina, Joel, porque incluso, mira, lo veíamos hoy en denuncias de propios funcionarios de gobernación diciendo no en relación de la transparencia, pero como con la reforma de derechos humanos de 2000, ¿qué fue eso? 2009. O sea, hace casi la primera constitucional 2011. 7 años. Y están diciendo, los estados ni siquiera han acabado de armonizar en derechos humanos. Digo, qué bueno que aquí ha habido un proceso en el que la mayoría de los estados llegaron, aunque fuera barriendo en safe, pero siguen existiendo importantes resistencias y resulta que no es, no se necesita solamente tener leyes, sino llevarlas a la práctica. Nos hemos caracterizado por tratar de construir diseños normativos perfectos, pero el problema es la aplicabilidad de estos diseños normativos que en la letra parecen perfectos. Lo peor que le puede pasar a una ley como la Ley General de Acceso y Transparencia es que quede en letra muerta. Claro, ahí fue una interpretación de este año en donde a partir de los transitorios que establecía la Ley General, nosotros como instituto conocemos de los recursos de revisión que se interpusieron a partir de solicitudes del 5 de mayo. Yo creo que Ana Cristina hacía alusión a un estudio que acaban de presentar ellos, en donde analizan las capacidades de los órganos garantes locales. Ajá. Y hay un tema de fondo que se plantea ya no al INAI, sino al sistema en su conjunto, que es muy sencillo. ¿Qué hacemos para que la cantidad de información que va a fluir a partir de noviembre sea utilizada cotidianamente por las personas para mejorar su vida cotidiana? ¿Qué es el sentido, digamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y Ana ¿Ah? Cristina tiene ejemplos puntuales para que comunidades chontales, por ejemplo, de Chiapas, puedan utilizar esa información que es pública para empoderarse y que no coaccionen su pleno ejercicio, por ejemplo, a programas sociales, como lo puede ser algunos de Sedesol. ¿Cómo hacemos para que la madre que sabe que X medicamentos deberían de estar en la clínica comunitaria y esos medicamentos no existen? Pero a su vez, ¿cómo hacemos para garantizar que la Comunidad Práctica de Transparencia, como lo es Artículo 19 y otras organizaciones que siguieron el proceso desde la reforma constitucional hasta la Ley General, puedan tener la plena garantía del pleno ejercicio de su derecho de acceso a la información con los estándares que establece la Ley General en todo el territorio nacional? Y yo creo que ahorita estamos en ese proceso, es decir, estamos en la plena implementación de la Ley General, pero hay un gran desafío. ¿Cómo acercamos este derecho a la mayor parte de la población? Porque solamente lo ejercen por el momento el 6%. El 6%. Uno de los dos derechos que titula el INAI. 6% de la población mexicana se restringe. Ahí ese es el universo donde se aplica. ¿Cómo le hacemos porque evidentemente si un derecho no se ejerce, pues es un derecho excluyente. Bueno, y casi un sueño, vaya, por decírtelo. No, nosotros vemos la falta de información. En el artículo 19 siempre hemos dicho que la falta de información es una forma de exclusión. Y una forma de exclusión, ¿por qué? Porque también es una forma de exclusión que se ve a través del abuso político y el abuso autoritario del poder. Los programas sociales y la falta de información en torno a los programas sociales o la falta de información en torno a los megaproyectos, por ejemplo, el proceso de consulta previa, libre e informada, genera esta exclusión y genera, pues al final, pues un control efectivo sobre la... ¿Exclusión favorece corrupción? Exactamente, sí. Y además, la situación es que es compleja. La situación es que por mucho tiempo los organismos garantes de transparencia y el derecho de acceso a la información creció con un paso adelante en vez de pensar en el paso inicial.
cuál es la información que requiere el total de los ciudadanos y cómo estos ciudadanos o cómo esta información se puede acercar a estas poblaciones. Ahora nosotros nos tenemos que acercar a la información. El ciudadano se acerca a la información y no viceversa. Y entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque hay una brecha enorme entre aquellas personas que tienen accesibilidad y tienen posibilidades de tener sistemas o tecnologías de información y aquellas personas que no. Y es clarísimo, el INAI propiamente lo dice en su informe de labores, la mayoría de las personas que solicitan información están por arriba del bachillerato. Y tenemos el caso en que en México el 83% de la población no cursó la secundaria. Así es. Entonces, ahí está la brecha, ahí es un tremendo caminar, ¿no? Y es un reto enorme el que tienen los organismos garantes. Y creo que es importante también que se vean como los institutos de transparencia tienen dos grandes funciones. Uno, la promoción de un derecho y otro, la defensa de un derecho. Creo que han avanzado mucho en la defensa, pero les falta mucho trabajo para decir que son promotores de un derecho. Creo que estamos en un punto clave que además se proyecta en la discusión que hoy hay en el Congreso, en el periodo extraordinario, que fue uno de los mandatos de las urnas, el sistema anticorrupción. Tú decías, Joel, hacemos leyes que son casi piezas perfectas de Noruega, pero luego 6% nada más utilizan la información. Y Ana Cristina decía, no partimos de preguntar cuál es la información que el ciudadano necesita para ejercer este derecho y usar estas leyes. Lo que hoy se está discutiendo en el Senado, por ejemplo, incluir o no la declaración patrimonial, ¿es correcto? ¿Responde a las necesidades de los ciudadanos? ¿Permitiría bajarla al ejercicio del derecho y en efecto que utilicen este sistema para combatir la corrupción? Y la verdad es que hoy una de las discusiones más fuertes ahí en el Congreso, en el marco de lo que discutíamos hace un momento, Joel, es dar a conocer o no, incluir o no en el sistema la obligación de los funcionarios públicos de dar a conocer su declaración patrimonial con montos, con la cantidad de recursos que perciben, que tienen, que han acumulado en su patrimonio. ¿Es una información que necesita o no necesita el ciudadano? A ver, yo diría que sí, porque es mi convicción. Yo hago públicas mis declaraciones patrimoniales y hay que recordar que este tema estuvo en el centro de la discusión de la Ley General de Transparencia. Sí, claro. Debía ser una obligación de oficio el que las declaraciones patrimoniales se hicieran, públicas o no. Y en ese momento lo que determinó el legislador fue esperemos a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque 14 años de implementación de una ley de transparencia nos dimos cuenta que a mayor información no había un correlato directo a menor corrupción. Entonces, tenemos más información, pero no la adecuada. Presumimos que hay casos de corrupción a partir de la información que adquirimos, pero no hay consecuencias. Entonces, para que haya consecuencias y se trate de reducir este manto de impunidad, se requiere una estrategia puntual de sanciones, que haya consecuencias cuando percibimos que hubo un mal manejo. Eso es lo que está a discusión ahorita. ¿Por qué la importancia de las declaraciones patrimoniales? Porque puede la población, ante el grado de desconfianza que hay en la autoridad, puede medir la evolución patrimonial de un funcionario. ¿Por qué llegó el regidor y tenía un patrimonio de 1 millón de pesos y concluye y 3 años después tiene 8 o 10 millones de pesos si gana 40,000 pesos mensuales? Yo creo que lo que hubo detrás de esta movilización de organizaciones de la sociedad civil que recaudaron 635,000 firmas, es lo que está a discusión justamente hoy en el Senado y que por eso se suspendieron las discusiones, porque las fracciones parlamentarias están debatiendo de qué manera se le va a dar publicidad a lo que se conoció 3 de 3, la declaración patrimonial, la fiscal y la de interés. Esas 3 informaciones, Ana Cristina, ¿te parece que son las que tiene que conocer el ciudadano? Tú que decías, tenemos que partir de decir qué es lo que necesitan saber estos ciudadanos para poder ejercer sus derechos. ¿Eso se necesita o no se necesita? ¿Es imprescindible? ¿Compartes con Joel o difieres? Yo creo que hay 2 niveles de información. Yo creo que este tipo de información, las declaraciones a las que hace referencia Joel, son necesarias para la exigencia de rendición de cuentas. Es decir, un gobierno corrupto, un gobierno que se ha enriquecido del erario público, probablemente no sea la pregunta que te hace una mujer de una comunidad en Chiapas, pero tal vez la justificación de que sus programas sociales
no le lleguen, como los beneficios de programas sociales no le lleguen, como el propio gobierno los reporta, o que los baches de su comunidad no se cubran porque no hay dinero dentro de su municipio. Probablemente eso sí le interese, y una cosa está relacionada con la otra. ¿Por qué? Porque los municipios sí tienen un ingreso anual y mensual, claro, etcétera, y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que se refleja a través de las declaraciones patrimoniales, es el dinero que se debieron de haber gastado para los servicios públicos y para el beneficio de la sociedad. Entonces, al momento en el que la sociedad dice, oye, pero no pasó nada, ¿no? Ya sabe por qué a la señora no le bacharon la calle. Claro, ya tienes exactamente. Su presidente municipal se va con 3 veces más de y entonces salario. La exigencia se puede convertir en algo más fuerte y en algo más unificado, que creo que es lo que ha pasado a través del acceso a la información en las comunidades. Si bien las comunidades no pueden decir, ay, tú te hiciste 3 veces más rico entre 40,000 pesos y no hacen todas las cuentas, y cuál fue el incremento del ingreso, del patrimonio del funcionario público, sí pueden decir, ok, intuitivamente tú te estás enriqueciendo, que es lo que viven las comunidades, ya compraste 5 terrenos de la comunidad, pues te estás enriqueciendo. Y nosotros, en cambio, nos estamos haciendo más pobres, y además no hay carreteras, no hay agua, no hay drenaje, no hay... Entonces, preguntan, y eso da un círculo de información. Y creo que por eso los niveles de información tienen que ser Si quieren saber por qué la focalizados. desconfianza, pues por ahí pueden empezar. Adelante, Joel. Es que ese es el punto. Yo creo que este tipo de decisiones tienen una lógica instrumental y una lógica simbólica. Ante el contexto que vive el país, no podemos dejar de lado la lógica simbólica. Y la lógica simbólica detrás de que las principales fuerzas políticas digan, no tenemos nada que esconder, le damos publicidad a nuestro patrimonio, permitiría restaurar de manera directa la confianza. Ahora, sí quiero ser muy claro, bajo la lógica instrumental, si la gente va a creer que con eso, darle solo publicidad a estas 3 declaraciones, ¿van a modificarse las cosas? Me anticipo y digo absolutamente no. No quieres levantar falsas expectativas. Por un simple motivo. Quien se enriquece de manera ilícita no te va a poner en la declaración patrimonial aquello que hizo con un recurso mal habido. Para eso lo que necesitamos son fiscales, ¿no? No solo eso, también necesitas inteligencia financiera. Si tú no tienes capacidad de poder monitorear financieramente las transacciones que recibe, y eso por eso no tiene que estar público. Creo que había una propuesta de hacerlo hasta el 4º grado de los familiares públicos. Pues ahí yo sí la verdad es que digo, oye, pero yo qué culpa tengo de tener un pariente que sea servidor público, ¿por qué tengo que abrir toda esa información? Lo que requiere un Estado digno de tal es capacidad de hacer inteligencia financiera para detectar estos movimientos y cuando los detecta poder actuar de inmediato en consecuencia. Panama Papers. Panama Papers y la Casa Blanca y todos estos otros casos son los que dan cuenta de la necesidad de un buen sistema anticorrupción, de un sistema fuerte, ¿no? Y realmente lo que va a pasar es que una ley como esta, tal cual como lo dice Joel, no va a impactar en estos paraísos fiscales, en esta designación de fondos a otras fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final tiene que haber una inteligencia financiera que pueda dar seguimiento hacia dónde se van todas las cuentas, ¿no? Que era algo muy, muy común en el caso de la delincuencia organizada. Dicen, ¿cómo es posible que no cancelen las cuentas bancarias mientras y nada más lo metan a la cárcel, pero todo lo demás siga vigente? Sí, claro, impune y sin movimiento, que eso acaba generando, digamos, que una cierta retroalimentación de la desesperanza. Pero tú decías parte simbólica, la parte simbólica de toda esta discusión. Y aquí hay 2 actores importantes. Una, la clase política sobre la cual se manda un mensaje en las pasadas elecciones y sobre todo aquella parte, sobre todo los partidos del gobierno federal que se están oponiendo, así como lo que va a hacer la sociedad civil si finalmente sus luchas y sus causas respaldadas por firmantes no salen adelante. Estamos discutiendo con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, ¿no? Así es. Y con Joel Salas, comisionado del INAI. Y me quedé en el último punto que tocábamos. Tú decías, el tema de las leyes anticorrupción también tiene una parte simbólica. Y dentro de esa parte simbólica hay 2 actores que son centrales hoy.
que son los que están, digamos, protagonizando la confrontación en el Senado. Uno es, por supuesto, el gobierno federal, y el presidente Peña dice o ha dicho que está de acuerdo con el sistema, incluso lo ha respaldado públicamente, pero en la práctica le cuesta decir, no puedo obligar a mis funcionarios a salir y decir públicamente sus declaraciones. Así como el PRI y el Verde han sacado incluso dictámenes donde han sacado esa parte de las declaraciones o borrado los montos totales o el desglose. ¿Cuál es el mensaje que estarían enviando por un lado ellos? Y por otro lado la sociedad civil, que esta ha sido, digamos, bandera central, el pedir las declaraciones públicas como justo una prueba de confianza, de que no están ocultando nada. ¿Qué pasa si no se las dan? Ahí tienes los dos dilemas que se resolverán en los próximos días, Joel. Sí, bueno, yo creo que en el Inter hubo una elección. Y si bien es cierto que los resultados de la elección son multifactoriales, creo que el tema de corrupción sí fue un tema que se jugó en la elección. Y ante ese escenario, justo ahorita está la discusión en el Congreso. Vamos a ver qué determinan los senadores. Meto lo de la elección por lo siguiente. O sea, ¿entendieron? ¿Esa será la palabra? ¿El mensaje es entendieron o no entendieron? Yo creo que así como se generó una lógica de parlamento abierto para la construcción de la Ley General de Transparencia, encabezada por organizaciones que tienen capacidad y conocimiento, así como se está generando un mecanismo de parlamento abierto para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, creo que hay algo adicional que la ciudadanía dijo en estas elecciones. Ya entendimos un mecanismo de sanción mediante el voto en términos de resultados. Y yo creo que las autoridades que fueron electas de esta elección, si no dan resultados en materia de anticorrupción, son los temas que yo veo que son problemáticos, en materia de desigualdad económica y social, en materia de garantía de derechos humanos y una impartición de justicia mucho más expedita que permita recubrir la seguridad en la vida cotidiana de las personas. El mensaje que mandan es no entendimos. Así va a estar votando la gente. Entonces creo yo que ahorita en el Senado hay la oportunidad, y en la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que están las leyes cruzadas, la de fiscalización y la de fortalecimiento del Auditorio Superior de la Federación, están en la Cámara de Diputados, y Ley General de Responsabilidades, Sistema Anticorrupción, y hay que ver cómo va a quedar tipificadas las sanciones para el correlato administrativo en lo penal, están en el Senado. Ahora, el mensaje que tú dices fue tan claro y tan rotundo que el propio presidente Peña en los últimos días salió a decir que él no era omiso a la corrupción. ¿Cómo se traduce eso en esta disputa, Ana Cristina? Bueno, a mí la verdad es que me preocupa porque incluso Peña, cuando hizo pública su declaración patrimonial, pues eliminó ciertas partes de su declaración patrimonial, ¿no? Y yo creo que sería importante considerar, tomando en cuenta todo esto, es, ante tantos escándalos de corrupción que ha habido en los últimos 3 años en México, tendría que haber una acción contundente y una respuesta contundente sobre la publicidad de este tipo de cosas. O sea, 635,000 firmas recabadas por la sociedad civil no es algo fácil. ¿Qué va a hacer la sociedad civil si no se los dan? ¿Cómo te imaginas a todas las organizaciones que han estado peleando y que digan, bueno, aceptamos todo lo que plantean, como platicamos hace un momento en el intermedio, pero la declaración patrimonial no? ¿Vale la pena o simbólicamente te diluyes? Bueno, yo creo que es una de las grandes luchas que vale la pena dar, ¿no? En la sociedad civil no vamos a dejar de exigir las cosas, y no puedo hablar por el nombre de todas las otras organizaciones, pero sí puedo decir que la exigencia va a permanecer, y la exigencia va a permanecer a través de otros medios de incidencia. Si ahorita la ley sale como salga, ¿no? Si no sale con las declaraciones patrimoniales, entonces se van a tener que recurrir a mecanismos legales, a mecanismos en los que la Suprema Corte determine sobre la publicidad de las declaraciones patrimoniales, a pesar de que ya determinó en algún momento que no deberían ser públicas, pero hay una nueva configuración de la Corte que puede pensar diferente. Entonces, la sociedad civil tiene que seguir exigiendo, no puede parar la exigencia. Y al final la realidad es que tanto en la Ley General de Transparencia, lo vimos, como en todas las otras leyes, al final el proceso de negociación lo llevan los legisladores, y ellos decidirán si quieren incluirlo o no.
Y ellos tendrán que poner sus pesos y contrapesos para decir efectivamente si se van a publicar las declaraciones patrimoniales o no. Y explicarlo a la sociedad, ¿no? ¿O tú crees que todavía estamos en épocas en las que no se puede explicar las cosas después de la sanción del domingo? No, al contrario. Y yo creo, sí, mando un reconocimiento al Parlamento. Tú puedes entrar al portal de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción y hay un documento en donde se te presenta todo aquello en donde hay coincidencias y aquellos temas que están encorchetados. Yo creo que lo que dice Ana Cristina es relevante en el sentido de que si la sociedad civil que se movilizó y no obtuvo eso que buscaba y quería, va a seguir teniendo los canales de exigencia. Y yo veo uno inmediato, que las autoridades recién electas, si no queda en lo federal, puedan armonizar sus legislaciones. Hay algunos estados que ya lo hicieron público. Yo me estoy despidiendo, pero incluso ahí simplemente agregaría, el propio Senado no ha generado su propia reglamentación de transparencia, ¿no? Sí, no. Entiendo. Es que Sáquenme de dudas. Comisionado, sáquenme de dudas. Ya me voy, ya me voy. Acción de inconstitucionalidad. Vamos a meter más. Joel Salas, comisionado del INAI, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto estar contigo, Ana Cristina Ruelas, muchas gracias, directora de Artículo 19. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.